¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo un lugar puede ser un cruce de caminos durante milenios? Hoy viajamos a un rincón de Aragón que es mucho más que una ciudad. Hablamos de Calatayud, un lugar donde los ríos escriben la historia. Imagínate estar en un punto estratégico, a unos 530 metros sobre el nivel del mar. Aquí es donde los ríos Jalón y Jiloca deciden unir sus aguas. Esa confluencia no es solo un dato geográfico, es la razón de ser de Calatayud. De siempre el agua ha sido sinónimo de vida, de agricultura y de comunicación. Por eso, no es de extrañar que esta tierra haya estado habitada desde tiempos inmemoriales. La presencia de estos ríos explica la existencia de la antigua Bilbilis celtibérica y romana. Y también explica la fertilidad de su huerta, que es el alma de su gastronomía. Estos ríos no son solo recursos, son parte del alma cultural de la gente. Incluso dan nombre a figuras religiosas como el Santísimo Cristo del Jalón. Punto. Las riberas y las vegas han servido como caminos naturales a lo largo de los siglos. Esto consolidó a Calatayud como un nudo de comunicaciones, un centro de comercio y logística. De hecho, es la ciudad más importante de Aragón, si exceptuamos las 3 capitales de provincia. Su historia está marcada por su posición como un enclave estratégico fundamental. Durante los 400 años de presencia islámica, fue una de las fortalezas más importantes. Un bastión esencial para controlar la llamada marca superior de Al-Ándalus. Luego, en el año 1120, todo cambió con la Reconquista. Alfonso I el Batallador tomó la ciudad y Calatayud se convirtió en la segunda urbe del Reino de Aragón. Su importancia es tal que ha sido declarada conjunto histórico monumental. La historia de Calatayud es una de resiliencia, de ciclos de abandono y resurgimiento. La gran ciudad romana de Bilbilis Augusta fue abandonada tras la caída del imperio, pero la vida urbana no desapareció para siempre, sino que renació con la llegada del Islam. De esas cenizas surgió la Calatayud que conocemos hoy. Esta capacidad para resurgir una y otra vez es fascinante. Demuestra que, a pesar de los cambios de poder, su ubicación estratégica nunca perdió valor. Siempre fue un lugar demasiado importante como para dejarlo abandonado. Cada nueva civilización adaptaba y reutilizaba lo que ya existía. Las mezquitas se convertían en iglesias, uniendo capas de historia en el mismo tejido urbano. Esta continuidad nos habla de una integración cultural muy pragmática. Calatayud siempre volvía a ser un centro neurálgico sin importar quién gobernara. Su existencia actual es la continuación de un legado urbano increíblemente profundo. El nombre de sus habitantes, bilbilitanos, es un homenaje a ese pasado romano, a Bilbilis. Hoy, la ciudad es la capital de una comarca con 67 municipios. Una comarca extensa de más de 2.500 kilómetros cuadrados. Y aquí viene un dato curioso sobre su demografía. Calatayud concentra más de la mitad de la población de toda su comarca Pantó. La densidad de población en la ciudad contrasta enormemente con las áreas circundantes. En la comarca, la media es de apenas 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es mucho menos que la media de Aragón, que ya de por sí es baja. Esta diferencia nos dibuja un mapa de concentración de población y de servicios. Mientras la ciudad capital atrae a la gente, el resto de los pueblos se enfrenta a la despoblación. Proveer servicios de salud o educación en estas condiciones es un reto logístico y económico. La vitalidad económica también parece estar muy concentrada en la ciudad. Esto agudiza la brecha entre el mundo rural y el urbano dentro de la propia comarca. Si miramos la evolución de la población, vemos una historia de altibajos. A lo largo del siglo XXI las cifras han fluctuado constantemente. En 2021, la población rondaba los 20.000 habitantes. Recientemente,
En 2025 se superó esa barrera, llegando a los 20.142. Sin embargo, esto viene después de una ligera caída en los años anteriores. Si echamos la vista atrás, hasta el año 1900, la población era de casi 12.000 personas. Hubo un crecimiento constante hasta mediados de siglo, alcanzando un pico en 1950. Después vino un periodo de declive, típico del éxodo rural. La población volvió a crecer a finales de siglo, con un pico impresionante en 2011. Ese año se superaron los 21.000 habitantes. Luego vino otra bajada hasta la recuperación que vemos hoy. Esta montaña rusa demográfica es el reflejo de la historia económica y social de España y nos dice la estructura de esa población. En 2021 veíamos un claro envejecimiento. Un 20% de la población tenía 65 años o más, mientras que los menores de 16 años eran solo el 15%. Esto plantea desafíos importantes para el futuro, como la demanda de servicios sanitarios. Pero hay otro factor que está remodelando por completo el panorama demográfico. Hablamos de la inmigración. El crecimiento poblacional en Aragón en general se ha visto impulsado por la llegada de extranjeros. Y Calatayud es un ejemplo perfecto de esta tendencia. Fíjate en este dato tan revelador. En 1999, la población nacida en otros países era apenas el 1%. En 2022, esa cifra se había disparado hasta el 19%. Mientras tanto, la proporción de habitantes nacidos en la propia ciudad ha disminuido. En 2021, Calatayud tenía un crecimiento natural negativo. Es decir, moría más gente de la que nacía. Pero, al mismo tiempo, la población nacida en el extranjero no paraba de crecer. Esto nos muestra una dinámica demográfica muy compleja y crucial. La migración se ha convertido en un salvavidas demográfico para la ciudad. Sin esta afluencia de nuevos vecinos, las cifras de población serían mucho más bajas. La mayoría de estos nuevos residentes están en edad de trabajar tanto en el hogar. Están contribuyendo activamente a la fuerza laboral y llenando vacíos en sectores clave. Un dato muy específico es que casi el 60% de los extranjeros son de origen rumano. Esta concentración presenta oportunidades para la comunidad y también retos de integración. La inmigración no solo aumenta la población de Calatayud, está rejuveneciendo su estructura y actuando como un motor de resiliencia demográfica. Es una historia fascinante de adaptación en el siglo XXI. Pero para entender el presente siempre hay que volver al pasado, a las raíces. Viajemos en el tiempo a mucho antes de la llegada de los romanos. Los primeros en fundar una ciudad aquí fueron los celtíberos, en el siglo IV a.C. Aquella ciudad se llamaba Bilbilis y hasta acuñaba su propia moneda. Con la llegada de Roma se construyó una nueva y esplendorosa ciudad con el mismo nombre. Esta Bilbilis Augusta tenía todo lo que se esperaba de una gran urbe romana. Contaba con un teatro, un foro y unas termas imponentes. Y fue aquí, en el siglo I después de Cristo, donde nació un poeta célebre. Hablamos de Marco Valerio Marcial, uno de los grandes de la literatura latina. Con la caída del Imperio Romano, Bilbilis Augusta entró en decadencia y fue abandonada. La vida urbana en la comarca desapareció durante varios siglos, esperando un nuevo comienzo. Ese renacer llegó con el Islam, que dio origen a la Calatayud actual. Durante 400 años fue una fortaleza estratégica en la frontera de Al-Ándalus. Su historia islámica estuvo llena de conflictos y de gobernantes poderosos. A principios del siglo XII era la segunda ciudad más poblada del reino musulmán de Zaragoza. Pero en 1120 la historia dio un nuevo giro. Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, conquistó la ciudad de Untoquén. La conquista se produjo tras una victoria decisiva contra los almorávides. Inmediatamente después, el rey hizo algo fundamental. Concedió a Calatayud un fuero, una carta de derechos y libertades. Este fuero ofrecía libertades muy amplias para la época, algo muy atractivo en una zona de frontera.
Fue una estrategia brillante para atraer colonos cristianos y estabilizar el territorio. Hablaba de libertad, igualdad e incluso de libertad de culto. Estos principios sentaron las bases de la identidad legal del Reino de Aragón. La conquista, por supuesto, redibujó el mapa social de la ciudad tonto. Los cristianos ocuparon el centro y las comunidades judía y mudéjar fueron reubicadas. El fuero también garantizaba la libertad de mercado, asegurando la continuidad económica. La conquista de Calatayud fue mucho más que una victoria militar. Fue un acto de construcción de un estado que moldeó la ciudad para siempre. La importancia de Calatayud en la corona de Aragón siguió creciendo. Incluso fue sede de las Cortes de Aragón durante el siglo XV. Fue en esas Cortes donde se ordenó que el 23 de abril fuera día de fiesta en el reino. Y aquí conectamos la historia medieval con nuestro presente. La primera Diputación General de Aragón se reunió en Calatayud. Eligieron sus miembros en la histórica iglesia de San Pedro de los Francos. Y al día siguiente se declaró oficialmente el 23 de abril como el Día de Aragón. Lo hicieron reafirmando aquella tradición que nació en las Cortes de Calatayud siglos atrás. Elegir Calatayud fue un acto simbólico de un poder inmenso. Conectaba las nuevas instituciones democráticas con las profundas raíces históricas de autogobierno. Esto nos demuestra cómo la historia no es algo muerto. Se invoca estratégicamente para moldear la identidad y la cohesión en el presente. Calatayud es un testimonio vivo del patrimonio perdurable de Aragón. Y hablando de patrimonio, tenemos que hablar de su tesoro más preciado. Nos referimos al arte mudéjar. Calatayud es, sin duda, una de las grandes capitales de este estilo único en el mundo. El mudéjar es esa fusión mágica entre el arte cristiano y el islámico. La joya de la corona es la colegiata de Santa María, la Mayor. Su claustro, su ábside y su torre son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La torre octogonal es un icono del perfil de la ciudad. En su interior, las yeserías con motivos geométricos te transportan a la mezquita de Córdoba. Pero el mudéjar está por todas partes. La iglesia de San Andrés también luce una magnífica torre octogonal de ladrillo. La de San Pedro de los Francos, aunque gótica, incorpora decoración mudéjar. Su torre cuadrada además tiene una inclinación que la hace muy particular. Podríamos seguir con la iglesia de la Virgen de la Peña o la del Santo Sepulcro. Es una simple elección estética. Es el resultado directo del contexto histórico de la Reconquista. Los reyes cristianos, de forma muy práctica, contrataron a los maestros de obras musulmanes. Aprovecharon su maestría con el ladrillo, el yeso y la madera. El resultado es un arte híbrido, un símbolo de síntesis cultural. Demuestra un periodo en el que la expresión artística trascendió las divisiones religiosas. El rico patrimonio mudéjar de Calatayud es un poderoso libro de historia escrito en sus muros. Pero la ciudad es mucho más que mudéjar. Tenemos el imponente castillo de Ayud, que le da nombre. La Plaza de España, con sus soportales y su ambiente vibrante. Los antiguos barrios de la Judería y la Morería, que susurran historias del pasado. Y por supuesto el yacimiento arqueológico de Bílbilis, la cuna romana de todo. Toda esta riqueza patrimonial se mantiene viva gracias a una red de asociaciones culturales, tertulias literarias, grupos de danza, hermandades religiosas, peñas taurinas. Este tejido asociativo demuestra un compromiso activo con el patrimonio. No es una simple exhibición pasiva de glorias pasadas. Es una fuerza viva que contribuye a la cohesión social y a la vitalidad de la localidad. Y esta vitalidad se desborda en sus fiestas y tradiciones. El calendario festivo de Calatayud es de lo más animado. Las fiestas de San Roque, a mediados de agosto, son las más importantes. Están declaradas de interés turístico regional y son pura energía. Luego está la Virgen de la Peña, la patrona, en septiembre. Y la Semana Santa bilbilitana, reconocida por su antigüedad y singularidad en toda España. Conserva tradiciones únicas como la preparación de una limonada especial o el papel de las mozas del Señor. Algunas costumbres populares, ligadas al mundo rural, han ido perdiendo fuerza. Las hogueras de San Antón o los juegos de destreza entre agricultores. Esto nos muestra que la cultura no es estática, sino que se adapta
y evolucionan. El declive de algunas tradiciones se debe a los cambios en el estilo de vida, pero la supervivencia de otras, como San Roque, demuestra su capacidad de adaptación. Logran generar cohesión y atraer a visitantes, asegurando su continuidad. ¿Y qué sería de una fiesta sin una buena mesa? La gastronomía de Calatayud es un reflejo de su tierra fértil y su rica historia. El plato estrella es sin duda el ternasco al estilo bilbiritano. Paletillas de cordero asadas lentamente con laurel, tomillo y ajo. Otro ingrediente fundamental y sorprendente es el congrio seco. Su presencia se debe a un antiguo comercio con marineros gallegos. Venían aquí a por cuerdas de cáñamo y traían este pescado curado. Hoy es el protagonista de guisos tradicionales con patatas y garbanzos. La despensa de Calatayud es un verdadero tesoro. Es famosa por sus cerezas, con variedades de nombres sonoros como burlat, picotas o castañeras. De hecho, la cereza de Aniñón se usa para elaborar los famosos bombones Moncheri. Y no podemos hablar de dulce sin mencionar el chocolate. El monasterio de Piedra, muy cerca, fue el primer lugar de España donde se elaboró chocolate en 1534. De esa tradición nacen las deliciosas frutas de Aragón, bañadas en chocolate. Y por supuesto no podemos olvidar el vino. La denominación de origen Calatayud es un pilar económico y cultural. Es la segunda región vinícola más grande de Aragón. Su mayor patrimonio es la uva garnacha tinta, con viñedos viejísimos de más de 50 años. Estos vinos están ganando reconocimiento internacional, especialmente los ecológicos. Hola, el mismo se llama City. Quiero ahorita antenar a sonar especialmente los ecológicos. La producción ecológica está creciendo mucho, impulsada por la demanda de los mercados europeos. Las características de los viñedos de altura se adaptan perfectamente a esta filosofía. Este sector demuestra una adaptación estratégica brillante a las demandas del mercado global. Es que la economía de Calatayud ha sabido diversificarse de forma admirable. Ha pasado de sus raíces agrícolas a incorporar sectores de vanguardia. Hablamos de investigación médica, biotecnología y automoción Pontejint. Por ejemplo, aquí se encuentra uno de los principales fabricantes europeos de implantes quirúrgicos. También se investigan y producen proteínas para uso farmacéutico. Se fabrican piezas de fibra de carbono para coches de lujo y equipos aeronáuticos. Toda esta diversificación ha sido posible gracias a sus ventajas competitivas. Su excelente ubicación y su conectividad son clave. La autovía y el tren de alta velocidad la conectan con Madrid y Zaragoza en un suspiro. El AVE te deja en Zaragoza en apenas 25 minutos. Esto la convierte en un lugar muy atractivo para la logística y la inversión. El mercado laboral refleja esta diversidad, con ofertas en servicios, industria y energías renovables. Existe una buena oferta de formación profesional y universitaria a través de la UNED. Sin embargo, aquí surgen los grandes desafíos del futuro. Existe un desequilibrio territorial muy marcado. La población y los servicios se concentran en la ciudad, dejando más despoblada la comarca Pantó. Además, la oferta formativa no siempre está alineada con las necesidades del mercado local. Esto provoca una fuga de talento, con jóvenes formados que tienen que marcharse. Calatayud se encuentra en una encrucijada llena de potencial y de retos. Su patrimonio cultural y su ubicación estratégica son sus grandes bazas. La diversificación económica y su capacidad para atraer nueva población son motores del futuro. Pero debe afrontar el desequilibrio territorial y la despoblación rural. Necesita alinear la formación con el empleo para retener el talento joven. Y debe mejorar el acceso a la vivienda y a los servicios en toda su comarca. Calatayud, con su historia de resiliencia, tiene todo para triunfar. Tiene el potencial de ser un referente de cómo el pasado puede impulsar un futuro innovador y sostenible. Un futuro no solo para la ciudad, sino para toda la comarca que la rodea. Un lugar que demuestra que los viejos cruces de caminos pueden ser las autopistas del mañana.